Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, instructor. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a los que respondieron, muchas gracias a Alison Doctor, ¿cómo está? y, y bueno, a todos, también a Santiago y bueno, hay un 3S que no lo, pues no identifico el nombre, pero bueno, muchas gracias Juan David, a todos, buenas noches. Bueno, no, hoy es la segunda sesión sincrónica de este componente de ética, Enrique Lomurtla. La semana pasada, el día martes, nos conocimos para darle inicio a esta competencia transversal. El día de hoy la idea es que podamos avanzar en esta segunda sesión sincrónica y que podamos hacer una explicación del material, o bueno, del contenido que debe ser tenido en cuenta para la realización de esta tercera evidencia. Y bueno, es un poco como el preámbulo. Voy a compartir pantalla, para ello voy a desactivar la cámara, pero confirme, denme un segundo. Cortamos de una vez. Ahí están viendo mi presentación. Sí, señor. Listo, entonces para el día de hoy vamos a hablar de tres ejes temáticos pues, que componen la agenda. El primero es hablar de anuncios varios, poder tener como una información general de todos los elementos que hemos conversado, hacer un repaso por, pues digamos que el cronograma que hemos fijado desde un inicio. Luego vamos a hablar de la segunda competencia, del segundo material de formación o eje temático que es Entendiendo mi mundo. Y a partir de ahí vamos a hacer una descripción de la evidencia que está para la siguiente semana de entrega. Entonces es básicamente la agenda que vamos a trabajar el día de hoy y al final pues si hay preguntas pues las resolveremos. En anuncios varios, pues bueno, este es el cronograma que hemos fijado desde un inicio a el día de hoy. Pues a las 23:59 quiere decir que en unas horas cierra la entrega de las dos primeras evidencias, que es video presentación, proyecto de vida y diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno. Y pues con eso lo que esperaríamos tener es básicamente el cumplimiento de los dos primeros resultados de aprendizaje. Todo aquel que entregue o haya entregado estas dos evidencias, pues ya va a tener el 50% de los RAPs que hacen parte de esta competencia y pues básicamente son los que están marcados en verde en la diapositiva. Las personas que aún no han entregado y aún tienen unas horas para poderlo entregar, es básicamente dos evidencias que les permitirá tener esos dos resultados de aprendizaje. La clase pasada les mencionaba que pues la evidencia parte, o bueno, que la competencia parte desde esa conocimiento, esa reflexión, ese diagnóstico desde lo individual, luego cómo ese individuo se relaciona con los diferentes subsistemas y al final, pues también decíamos que parte de relacionarse no solamente con instituciones, estructuras sociales, también se relaciona con el medio ambiente. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese tercer resultado de aprendizaje que está orientado a promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética. Y para ello vamos a explicar la evidencia, ejemplo, de una marca sostenible que cumpla triple oro online, que deberá ser entregada el 1 de diciembre. Esto quiere decir que van a tener alrededor de una semana para poder desarrollar esta evidencia. El 1 de diciembre es de hoy en 8, entonces pues podrán tener el tiempo suficiente. Entonces, el día de hoy deberíamos estar en pues digamos que en esa hoja de ruta, haber completado las dos evidencias que están verdes y hoy nos alistamos un poco para lo que es la siguiente evidencia. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, que vamos a trabajar por Sayuna, sesiones sincrónicas los lunes, cuando sea festivo pues nos movemos a los días martes, pero pues hago un énfasis en lo de Sayuna porque aunque algunos muy proactivamente me han escrito al correo electrónico, pues la trazabilidad de la entrega de las evidencias debe quedar pues por la plataforma, entonces para que lo recordemos y lo tengamos de referencia. ¿Listo? Ya se han venido calificando la mayoría de evidencias.
hoy a las 4 de la tarde me quedaban alrededor de 4 o 5 evidencias entre todas las fichas pues digamos de la evidencia de diagrama de sistemas, lo demás había sido calificado. Entonces estaba como alrededor del 95% de lo que se había entregado a esa hora. Entonces pues a cada uno de ustedes les he dado feedback acerca de lo que han entregado, si deben complementar, si deben ampliar o pues si han entregado también evidencias pues de muy alto nivel. Entonces, pues ya les he venido dando la retroalimentación en términos generales, pues decirles que las evidencias en la mayoría de los casos se ve o se observa, pues digamos que una dedicación para realizar los videos, para realizar los diagramas de sistemas, pues que han venido entregando. Entonces, pues felicitar a la mayoría. En términos generales, también creo que para las evidencias de diagrama de sistemas, cuando están las preguntas, pues hay veces por de pronto la carga de trabajo que ustedes tienen, carga académica, por la carga asociada a los haceres de la vida, familia, trabajo, pues las respuestas a las preguntas son bastante concretas. Y acá un poco la invitación es que, teniendo en cuenta que esto es una evidencia de reflexión, pues una competencia de reflexión, de ética, que es también de retrospectiva hacia uno mismo, hacia, digamos que, los entornos con los que nos relacionamos, pues la invitación es que de pronto puedan ampliar un poco los análisis, ¿sí? No es sencillamente decir con cuál de los sistemas se dificulta un poco más el relacionamiento y se diga con no sé, con la familia, pero no se explique por qué, o con cuál se facilita. Es decir, hay que ampliar un poco los argumentos y las explicaciones en algunos de los casos, porque esto al final, pues no es para un instructor como tal, ¿sí? Esta reflexión al final es para cada uno de ustedes en el día a día, en el hacer, pues digamos, pues de cada uno de ustedes, tanto en su nivel profesional, como en su nivel personal, como en su nivel laboral, entonces para que puedan tener, digamos, de referencia cada uno de estos elementos. Habiendo dicho lo anterior, no sé si hay preguntas de esa primera parte o pues podemos pasar ya al eje temático. ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, gracias a los que reaccionaron y también la persona que no abrió. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de Entendiendo mi mundo, pero antes de quisiera que hiciéramos o que viéramos un video para partir de una reflexión con el eje temático de la clase anterior. Entonces voy a compartir acá un video. Porfa, confírmenme si escuchan. It's easy to put people in boxes. ¿Alguien me puede confirmar abrir su micrófono si se escuchó el audio? Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Y Señor. listo, entonces lo vamos a colocar desde el principio. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuáles son las instrucciones? Básicamente vamos a ver el video, al final voy a preguntarles cómo vieron el video, qué sintieron, entonces pues prestar atención y un poco de reflexión sobre lo que aquí se nos presenta, ¿listo? Entonces vamos a ver el video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn?
Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, entonces, bueno, estaba viendo acá el chat y creo que era una persona que tenía el problema, pero bueno, espero haya logrado ingresar. En cualquier caso, voy a dejarles el link del video en el chat por si alguno de pronto en algún momento pues quiere verlo, quiere usarlo, porque es un recurso importante que de pronto puede ser utilizado en otro momento. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿ya habían visto el video? Manos arriba, de pulgar arriba si no señor, lo habían visto. primera vez. No, señor, primera vez. No, señor. Bueno, y aquellos que no lo habían visto, o inclusive los que ya lo habían visto, ¿qué sintieron cuando lo vieron? ¿Qué pensaron? ¿Cuál es la reflexión inicial que ustedes sintieron? William, adelante. Buenas noches. Bueno, yo tal vez veo es que a veces nos llenamos de estereotipos con las personas, en- siendo incluso regionalistas dentro de nuestro mismo país, cuando realmente todos somos un mundo en el que estamos criados con valores y demás. Y si nos reunimos muchas veces entre personas de múltiples regiones, nos damos cuenta que somos una misma cultura y nos damos cuenta es cuando emigramos a otros países, en donde nos damos cuenta que, por ejemplo, allá no nos ven como el costeño, como el caleño, como el paisa, sino como el colombiano. Entonces es tal vez empezar por uno mismo, por nuestro propio país, por nuestra identidad. Gracias, William. Listo. Ya al final termino, consolido como las ideas, les doy la palabra a todos, pero estereotipos, hablar un poco como de la colombianidad, de los elementos comunes, y le voy a dar la palabra a Brian. Brian, adelante. Brian Sánchez. No sé si tienes problema de audio, no sé si alguien más quiere participar y contarnos un poco eh, si se sintieron identificados en algunas de las preguntas o aparte, digamos, del estereotipo, ¿qué otra reflexión o sensación ustedes tuvieron cuando vieron el video? Amanda, adelante. ¿Me escuchan? Sí, señora. Buenas noches para todos. Pues básicamente lo que yo vi
es esos puntos que podemos encontrar en común, ¿sí? A veces pensamos que estamos solos y que digamos que nuestras experiencias son únicas, ¿cierto? Y lo que refleja para mí el video es que tenemos a mucha gente que puede estar pasando o ha pasado por lo mismo que nosotros y ahí es donde se encuentra, digamos, como el ser. Perfecto. Digamos que esa eh, diferencia, o bueno, esos elementos comunes que se pueden encontrar más allá de las diferencias que se pueden tener. Bien. Listo, ¿no? Pues habiendo escuchado un poco a William y también pues a Amanda, pues yo les voy a contar mi experiencia cuando vi el video. Lo primero que yo pensé es, eh, muy asociado a lo que William mencionó, es como, venga, nosotros estamos siempre enfocados en generar ciertos estereotipos a través de colectivos, grupos, de personas y pues tenemos un imaginario de cómo son estas personas y tendemos a generar prejuicios o a juzgar a las personas que hacen parte de pues, de estos grupos o de estos colectivos sin conocer realmente un poco quiénes son las personas que están detrás. Entonces, en esa lógica, denme un segundo acá, cierro con una ventana, ya. Entonces, en esa lógica, cuando, pues digamos que cuando el video nos marca que hay personas que son fanáticos al fútbol, de un equipo, que tienen, digamos que, no sé, algún tipo de eh, estigma o, digamos, prejuicios sobre los cuales los hemos llegado a catalogar, no sé, las personas de altos ingresos, las personas que trabajan en el sector público, los que son docentes, los que trabajan en el sector privado, generamos una serie de prejuicios asociados a estos grupos de personas. Entonces, cuando yo lo vi la primera invitación, o lo primero que sentí fue como, venga, a lo mejor esas personas en mi imaginario, me he encargado de, pues, hacer un prejuicio sobre estos grupos, tal vez no lo son. Y si ustedes analizan hoy en día y ponen esto en perspectiva, eh, en las coyunturas actuales, no sé si ustedes piensan en la coyuntura política, eh, digamos que cada vez es un poco más de encasillar, ¿sí? Entonces hablar de las personas que son de izquierda, de derecha, de centro, y hay veces empezamos a prejuiciar y vamos a, digamos, generar unas ideas o unas imágenes de estos colectivos que tal vez de pronto no son los adecuados, que de pronto pueden compartir ciertas ideas de la vida conmigo, pero pues en algunos elementos asociados a la política pueden tener una perspectiva diferente. Y esa es como la primera invitación. William ponía un buen ejemplo. Las regiones generalmente tendemos a prejuiciar los, pues, digamos, las diferentes culturas, regiones que hay alrededor del país. Entonces tendemos a pensar que, no sé, las personas de Bogotá son personas amargadas, no sé, que no tienen, digamos, tanta empatía para con el otro, y pues tal vez puede que no sea así. También con las personas de pronto de otra región, podemos pensar que tratan de ser, digamos, no sé, por un lado más vivas que los demás, tratar de sacar ventaja, o sacar partido, o en otras regiones tratar de pensar que de pronto eh, son, digamos, que tienen menos productividad. Entonces, muchas veces generamos ciertos prejuicios a través de ciertos regiones o grupos sociales y tal vez no lo son así. Entonces, un poco la invitación a no prejuiciar antes de. Porque al final, como lo muestra el video, todos hacemos parte también de una sociedad, todos estamos en la misma canasta, todos estamos en la misma sociedad, todos estamos en el mismo sistema. Y parte de estar en el mismo sistema es que todos convivimos los unos con los otros y tener esa serie de prejuicios nos genera una barrera para poder conocer al otro y también para poder entender un poco cómo esa persona puede tener muchas más afinidades a mí de lo que yo pienso por mantener prejuicios. En lo que pues Amanda mencionaba, es un poco la reflexión que yo al final siempre quiero traer con este tipo de videos o con este video en particular, y es, el video nos muestra que eh, indistintamente del colectivo, indistintamente del grupo que están ahí tratando de generar como diferente o que tiene unas características que lo hace con un
pues tener, digamos, como ser catalogado en un grupo, todos ellos tienen un elemento en común que comparte y es, pues en el video dicen que comparten pues, las bromas, pero cuando nosotros vamos a ver en el día a día, hay un elemento que todos como ciudadanos compartimos y es que a pesar de las diferencias que puedan existir, religiosas, nuevamente políticas, de orientación sexual, de cualquier tipo, todos somos sujetos de derechos y todos compartimos de alguna forma los derechos y la dignidad ante cualquier tipo de situación y ante cualquier, pues digamos que postura sea ante el rigor de la justicia, también ante el poder, digamos, que acceder a servicios públicos y a diferentes tipos de oportunidades. Todos tenemos las mismas derechos y también deberes para pues, poder llegar, digamos, que a tener, digamos, que una sociedad, pues, digamos, que mejor, ¿sí? Entonces, al final lo que les quiero decir es que indistintamente de las diferencias, pues todos somos sujetos de derechos que merecemos dignidad indistintamente de cualquier orilla donde estemos. Entonces, pues la invitación es a eso, pues siempre dejar los prejuicios a un lado, permitirse conocer a las personas y saber siempre que si tenemos alguna opinión diferente, tenemos una visión diferente del mundo, de la religión, pues todos somos sujetos de derechos que compartimos elementos en común. Entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta, alguien quiere aportar algo adicional. Veo que Amanda tiene la mano levantada o es la intervención anterior. Sí, la intervención anterior, qué pena. Dale, no te preocupes. ¿Alguien más? Veo que alguien tiene el micrófono abierto, creo que es Solvitec. ¿Algún tema para aportar? Voy a silenciar el micrófono para pues no escuchar el sonido de fondo. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, pues esa era la reflexión. Pues William, Amanda, gracias por la participación. La idea es que podamos de alguna forma pues evitar esos prejuicios y poder, digamos, tener en cuenta eh, pues, digamos que todas las diferencias que pueden existir. Voy a leer un comentario que pues es de Juan David, que no pudo abrir el micrófono, pero creo que es importante no dejar el chat como no visto. Entonces Juan David nos escribe. Buenas noches, instructor. No puedo hablar en el momento, pero mi opinión sobre el video es que debemos ser más tolerantes y que a pesar de las cosas siempre podemos reconocer nuestros errores y defectos y poder mejorar y transmitir todo lo bueno que hay en nosotros. Somos seres humanos, todos somos iguales y a pesar de todo siempre podemos ayudar a los demás sin juzgar a nadie. Entonces, gracias Juan David. Creo que ese elemento de reconocer y pues tanto hablar de errores y defectos y también hablar, digamos, cualidades y oportunidades que uno tiene, también es importante. Pues me quedo con esa parte que mencionas del ser más tolerante, no solo con los demás, sino también con uno mismo para cada uno de los elementos. Entonces, Juan David, gracias por tu participación y bueno, vamos a continuar con la explicación del eje temático. Voy a compartir pantalla nuevamente, me confirman cuando puedan ver la pantalla. Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces, gracias. Entonces, habiendo hecho esta reflexión, vamos a hablar de un eje temático que es entendiendo mi mundo. La clase pasada hablamos un poco de la diferencia de ética moral, de las clases de observación de la ética, hablábamos un poco, pues que desde la antigua Grecia se ha hecho un estudio de la ética, la definición de lo correcto y lo incorrecto. Les mencioné muy rápidamente pues algunos tipos de clases de observación en la ética, les decía que está, pues, que existe el utilitarismo, que existe el hedonismo, bueno, hablamos de diferentes formas de ver las concepciones de analizar lo correcto y lo incorrecto y hablamos un poco desde el proyecto de vida, cómo reconocer pues esos principios y valores que van a ser el eje fundamental para poder tomar decisiones en el día a día y para conseguir esas metas, sueños y objetivos que se tienen. Hablábamos también que ese individuo que pues de alguna forma se relaciona con el mundo, pues tiene como varios círculos o sistemas con los que se relaciona.
Y decíamos que en cada uno de ellos pues va a poder tener la posibilidad de orientar sus acciones a través de esos valores y principios que tiene y también de construir, nutrir o transformar esos valores y principios que tiene, porque pues cada uno de sus actores le va a poder, digamos que transmitir en doble vía, pues ese esquema de valores y esa reflexión de lo correcto y lo incorrecto. Entonces hablábamos ahí que un poco la familia es ese primer círculo social y que es uno de los más relevantes porque es de a partir, digamos que de la familia y de ese primer círculo donde se va a tener la base principal o fundamental de ese esquema de principios y valores para poder, digamos que interactuar en el mundo ese individuo. También decíamos, ahí hablábamos de un ejemplo de elementos de ética, de cuáles en la ética profesional, poníamos un caso de una chica diseñadora gráfica que faltó a la verdad, que viéndolo desde la ética profesional cometió faltas en su hacer propio de su profesión. También hablábamos de la ética asociada a los medios de comunicación, también de la ética en el uso de las pues, redes sociales. Y hoy, pues la idea es que podamos hablar desde la ética en otros actores que hacen parte, pues, de ese ecosistema o de esos sistemas sobre los cuales el individuo se relaciona, y es las empresas. La ética y esa definición de lo correcto y lo incorrecto, si bien empieza desde los antiguos griegos con pues, esas clases de observación que ya habíamos, trabajamos la clase pasada, pues la ética empresarial es un elemento un poco más moderno, es decir, es una disciplina o es una propuesta académica que empieza a tomarse un poco en la historia más reciente. Cuando digo en la historia reciente es más o menos a partir de los años, a finales de los 50, 60 y 70, es donde se empieza a tomar la ética empresarial como una disciplina y como un elemento fundamental para el análisis sobre la definición de lo correcto y lo incorrecto desde una visión empresarial. Daniel, adelante. Yo quisiera agregar que la ética, como también se podría tomar la de la policía o el ejército, que no es comentar ¿cómo le puedo decir? Situaciones que sucedan adentro del cuerpo policial, o también también conocimiento en cosas que sucedan que también no se puede comentar ante la sociedad, ¿no? O sea, también deben tener con su tipo de ética, así como lo de la psicólogos o ahí también los de los médicos que también tienen su propia ética, de no comentar la historia clínica de las personas, de sus clientes, también, no sé, ¿usted qué opina? En efecto, digamos que parte de la ética, cuando hablamos de ética empresarial, pues hablamos de una ética organizacional en general. Eso no exime que sea una institución pública, como el caso de la policía, y no solo lo limita a la institución privada, es decir, la ética de la rendición de cuentas implica, inclusive es más exhaustiva con el hacer público, es decir, con entidades asociadas a la prestación de servicios y pues a la prestación de condiciones para la sociedad, llámese seguridad, salud o cualquier tipo de servicio, pues también están generadas. Y esto no solamente hacia afuera, y es como las personas que representan esta institución deben tener un comportamiento que van a seguir esos principios y valores que esa institución quiere forjar o mostrar hacia afuera, sino también con la ética propia de su hacer. Y usted ponía un buen ejemplo y es dependiendo de la profesión, pues vamos a hablar también de éticas, digamos, profesional, y en cada una se van a dar una serie de retos. Cuando digo retos, vamos a hablar, digamos, de la confidencialidad de la información, cuando estamos hablando, pues de, por ejemplo, los abogados en la relación cliente y pues apoderado, pues hay una ética y hay una reserva de información y confidencialidad de la información sobre la cual digamos, comparte la información, tanto cliente apoderado y apoderado cliente, y asimismo en la ética, pues digamos, de otro tipo de profesiones, en la medicina, y asimismo, pues en el ejemplo que usted coloca,
en la ética del servicio público en términos de seguridad y convivencia, que es la policía, pues también hay unos elementos fundamentales que en este caso sería uno de los, pues digamos, características más fundamentales es el preservar el bien común sobre cualquier otro tipo de interés, sea el interés individual o algún tipo de otro interés de otro colectivo. Entonces siempre se ve el fomento del interés general. Entonces, esta ética empresarial no está dada solamente a la empresa privada, sino también a las instituciones públicas. Y esto también en parte de pues poder, digamos que en los años 60, pues poder hacer una reflexión de cómo esas organizaciones están actuando frente, pues digamos que a los diferentes, pues digamos que frente al contexto político y social que se está dando en esos momentos, que es algo que voy a entrar a explicar. Bueno, expliquémoslo de una vez. Y es, no sé ustedes si recuerdan qué pasa en términos de, eh, eh, pues como un movimiento eh, de pro derechos humanos y que tuvo, digamos, que una incidencia importante en los años 60 y 70 fue como, pues, todo el movimiento hippie. Esto tuvo, digamos, una influencia, un detonante que fue la guerra de Vietnam. Y a partir un poco de esas reflexiones que la sociedad se plantea en términos de derechos y en términos de demandas sociales hacia el gobierno y hacia las instituciones, pues también se plantea una exigencia hacia las empresas de su corresponsabilidad frente a los derechos y a la preservación pues, del mundo en general. Y el mundo se habla desde lo ambiental y también para con los individuos que hacen parte tanto de la organización como de, pues digamos, el entorno en general. Entonces, a partir de ahí se empieza a sentar el debate y pues digamos que si bien en los 60 ya había iniciado un poco la discusión y hablar de esa rendición de cuenta de las empresas, no solamente en términos financieros, también se empieza a hablar de pues de esa ética empresarial desde la definición de lo correcto y lo incorrecto, también en otras esferas como lo social, lo ambiental, que van a ser unos elementos fundamentales del concepto de triple oro online. Entonces, un poco asociado a lo que ahorita mencionaban en la intervención, lo que Daniel, pues digamos que nos invitaba un poco a reflexionar es por qué la ética en las organizaciones. Y en las organizaciones, pues digamos que la ética va a ser una herramienta fundamental o un elemento fundamental sobre la cual va a ayudar a poder reglar las relaciones al interior de las organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta que como seres sociales, los seres humanos, pues siempre vamos a tener algún tipo de diferencias, pues las organizaciones han entendido, momento por favor. Perdón, las organizaciones han entendido que uno de los principales eh, ventajas o oportunidades que les va a generar la ética al interior de las organizaciones es definir qué acciones son correctas e incorrectas, pues en ese ecosistema empresarial sobre los cuales los individuos van a entrar a interactuar. Entonces va a decir un poco qué acciones son tipificadas como incorrectas y pueden generar sanciones y cuáles acciones están marcadas o son permitidas al interior de la organización. Entonces, piénsense los que ya trabajan en, pues digamos que esos códigos del empleado o esos manual de funciones o o ese manual del trabajador, donde ustedes van a encontrar qué acciones son correctas e incorrectas. Entonces, ahí es donde ustedes ven que generalmente las empresas son por no decir que la mayoría, va a decir que las personas que lleguen bajo efectos de sustancias psicoactivas o bajo influencia del alcohol va a ser tipificado esto como una acción grave. Y lo consolidan ahí, lo normatizan ahí precisamente para evitar conflicto. Y es cuando las organizaciones logran tener códigos, manuales, estamentos sobre lo cual puede definir lo correcto o lo incorrecto, va a ser mucho más fácil dirimir los conflictos que se puedan dar al interior. Y ese tipo de conflictos al interior de las organizaciones pueden ser de diferente índole. Acá hablé de uno individual, que es el consumo de sustancias psicoactivas y del alcohol, pero piensen que las organizaciones también hacen eso para evitar ciertos problemas que se pueden generar, como cuáles. Eh, Problemas de toma de decisiones por dificultad o por, digamos, imparcialidad en las tomas o en la toma de decisiones. Entonces, por eso, digamos, las organizaciones en ocasiones exigen
o preguntan si tiene algún pariente con grado de consanguinidad al interior de la organización, porque pues eso lo que va a hacer es que tal vez en una institución que tenga una estructura jerárquica de forma horizontal, es decir, de arriba hacia abajo, si yo tengo por debajo a mi esposa en mi equipo de trabajo, probablemente las formas como yo voy a tomar las decisiones en las asignaciones de trabajo o en la supervisión del trabajo, pues van a ser sesgadas porque pues a quien estoy evaluando es mi esposa. Entonces de ahí que las organizaciones evitan y pues reglan que ese tipo de elementos no se pueda dar. También dentro de esos reglamentos o estas dilemas que se pueden presentar al interior de las organizaciones están también lo que tiene que ver, pues, los conflictos que se puede generar en una organización y es los conflictos, pienses en un área de compras y en algunos otros elementos. Entonces también la ética como base fundamental es porque esto también está visto como en dos vías, como base fundamental hacia afuera, es porque las organizaciones también entienden que esa estructura de valores, así como las personas naturales, y cuando digo personas naturales son todos nosotros los que estamos acá, al transmitir un esquema de valores y principios en el entorno que yo me relaciono, pueden determinar si uno es una persona correcta, responsable, cumplidor de la normativa. Asimismo pasa con las empresas, con las personas jurídicas, y entienden que la forma que ellos puedan demostrar sus principios y los valores que quieren demostrar también puede ser un elemento, pues, de retorno en doble vía. Lo primero, que les permite relacionarse mejor con el ecosistema, y lo segundo, también porque les permite, pues de alguna forma en términos de rendimientos financieros, generar más. Y cuando digo rendimientos financieros, generar más rendimientos, tiene que ver porque el consumidor al final, pues, eh, pues no es que premie, pero pues digamos tiende a seleccionar productos que tienen mayores atributos de valor ético en su desarrollo. Entonces piénsese que usted tiene dos tenis de la misma marca, del mismo valor, casi del mismo modelo, pero cuando usted sabe que estos tenis o o cada una de las piezas, la pieza A es hecho con materiales reciclables o que tienen, digamos, un eh, tratamiento especial para el cuidado del medio ambiente versus los pares de zapatos B, que pues digamos son altamente contaminantes, probablemente el individuo premia o da una valoración ética mejor de pues el par de zapatos A. Entonces pues las organizaciones también entienden que ser una base fundamental hacia afuera también tiene ciertos réditos para el relacionamiento con otros elementos, proveedores, gobierno, entre otros, para también con los consumidores finales. Y también lo entiende hacia adentro, pensándolo como base fundamental para poder dirimir los principales dilemas éticos que hay al interior de la organización. Entonces, pues ustedes saben o pues han logrado escuchar de ciertas malas prácticas que se pueden presentar al interior de las organizaciones. Entonces, el acoso laboral, el abuso de poder o pues digamos que el acoso sexual al interior de las organizaciones, el el uso de los recursos de la organización para uso personal. Entonces, por eso las organizaciones en esos dilemas entran en ese código de ética que hemos hablado, que puede ser un manual, reglamento, entre otros, pues entra a dirimir qué acciones son permitidas y qué no, y cómo pues evitar cada uno de estos elementos y cómo actuar ante cada una de estas acciones. Y de ahí que se definen protocolos éticos. Y los protocolos éticos están planteados no solamente en un elemento general, y es como estas situaciones que les estoy presentando, acoso laboral, el seguimiento de los procedimientos al interior de la organización, en el procedimiento de compras, sino también están dados a microprocesos. Y ustedes que están en el proceso de análisis y desarrollo de software saben que, pues digamos que en los tratamientos de los datos, en el manejo de la información empresarial, hay que tener protocolos éticos para poder salvaguardar los mejores procesos y las buenas prácticas para con esa información. Entonces, pues ustedes saben que hay información personal, que hay información o data que se puede ser considerada como crítica, y pues por ello, pues digamos que en el hacer propio del análisis y desarrollo de software hay varios desafíos y varios retos
que ustedes van a enfrentarse en su día a día y que además van a estar reglados por la organización. Probablemente ustedes les van a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad cuando entren al sector real o si ya están trabajando en un sector real, que la información que ustedes van a observar su día a día, en el desarrollo de su profesión, no puede ser, digamos, que transmitida a terceros por todo el daño que puede ser ocasionado a partir, pues, digamos, de la fuga de la información. Entonces, esto tiene que ver en muchos elementos: venta de información, uso de información para otros fines. Entonces, de ahí la importancia de tener protocolos éticos no solamente en elementos generales, sino también propios de las ocupaciones que cada uno de ustedes realiza. Entonces, eso es un poco por qué la ética es considerada en la organización un activo valioso y por lo cual, digamos, también es un elemento de disciplina importante a considerar pues digamos que la administración como tal, porque va a generar varios posibilidades para tener un mejor funcionamiento en la organización hacia adentro, que es hacia los empleados, y hacia afuera con el relacionamiento general. Lo que les mencionaba de la empresa, cómo se ve hacia afuera, es un poco el elemento pensado o fundamentado en que el comportamiento de las empresas está fuertemente fundamentado sobre los valores donde se sustentan las acciones y las buenas prácticas de las empresas. Y esto tiene que ver con lo mismo, con lo que les decía. Las empresas se cuidan, o las empresas también tienen un esquema de valores y de principios, y dentro de su promesa de valor, pues también va a estar sentada cómo quieren relacionarse con terceros. Entonces, de ahí pues que toman ciertas decisiones para el relacionamiento. Algunas empresas se abstienen de tener ciertos proveedores que son cuestionados, y esto tiene que ver, pues digamos, en distintos índoles. Si una empresa sabe que el proveedor de los insumos tiene de pronto algún tipo, pues pongamos un caso extremo, que puede estar registrado en temas de lavado de activos o en SARLAF, probablemente no va a hacer negocio con esa empresa porque pues no quiere ver que su imagen o su reputación tenga precisamente un costo reputacional y pueda, digamos, que verse afectado en elementos de, pues, digamos, de cumplimiento con las normativas que existen. Eso es un ejemplo extremo, pero eso también pasa no solamente con esos ejemplos extremos de cumplimiento o de compliance que existe al interior de las empresas, sino también tiene que ver con cómo las empresas de pronto quieren ver sus proveedores. Entonces, pueden que tengan proveedores que tengan los mismos costos, los mismos tiempos de entrega, la misma calidad, pero resulta que uno de los otros, para tener esa calidad, tiene, digamos, que mayor reinversión social de las utilidades que a partir de que ese producto, que esa compra genera. Pues tal vez de pronto la empresa va a tener mayor empatía si esa empresa persigue ese mismo esquema de valores. Entonces, eso tiene que ver, pues digamos, también cómo las empresas quieren relacionarse entre iguales. Y hacia afuera, pues lo que les decía ahorita del consumidor, esto es real y esto es, no sé, hay varios ejemplos que marcan esto. Cuando recién quedó electo el presidente de los Estados Unidos, Elon Musk, que está tan cerca pues digamos que al presidente de los Estados Unidos, por ciertas apreciaciones, por ciertas posturas que mostró en términos radicales, digamos que esto tuvo un efecto en la adquisición de bienes, de los bienes que principalmente produce, pues digamos, el grupo empresarial de Elon Musk, que es con los vehículos Tesla. Los vehículos tuvieron una caída o pico en el consumo en los Estados Unidos porque el consumidor castiga ese tipo de decisiones vistas como correctas o incorrectas dependiendo del grupo o de la sociedad y de cómo se comportan los individuos al interior de ella. Y así hay más ejemplos, inclusive con más vehículos. Entonces, sobre el año 2019, más o menos hace 6 años, una marca de vehículos alemana, Volkswagen, durante algún tiempo vendió varios tipos de vehículos, generando una promesa de valor que eran vehículos que eran ambientalmente responsables con el medio ambiente. Y luego de hacer una investigación en la Unión Europea de los vehículos, de la promesa que ellos daban, pues descubrieron que los vehículos, pues que todo era, pues que no se cumplía, no era necesariamente correcto que los vehículos tuviesen un uso responsable con el medio ambiente, o que tuvieran una
emisión de carbono al medio ambiente. Y pues esto salió a la luz pública y también pues Volkswagen sobre el 2020 a 2021 más o menos era una caída en lo que tiene que ver sus utilidades. Entonces también pues el consumidor castiga ese tipo de elementos cuando no son correctos o no son transparentes ante la sociedad. Y así hay múltiples factores que ustedes, o múltiples casos que ustedes pueden ver. También las empresas, en términos de tomar, digamos que algún tipo de programa de responsabilidad social o una política de inclusión, pues también tienen incentivos y esto es importante que ustedes lo tengan claro en, pues digamos que de referencia y es los gobiernos o el Estado para poder fomentar ciertas sí, ¿no? Ciertas orientaciones sobre cuál quiere de pronto orientar una política. No sé, voy a poner un ejemplo, la contratación de personas con discapacidad, lo que hace a través de normativa es generar ciertos incentivos para que las empresas adapten ese tipo de programas, proyectos que tengan un fin específico. Entonces, en este caso de las personas con discapacidad, pues hay exención de impuestos para las empresas que contratan X número de personas con discapacidad bajo unas condiciones, o por lo menos en el distrito de Bogotá, eso pasa. Y así también hay otras con términos de fundaciones, donaciones, que va a generar una exención de impuestos pues digamos que para las empresas. Entonces también hay un incentivo desde el mismo Estado, desde los mismos gobiernos que pasan por, digamos que cada periodo de gobierno para que se puedan, digamos que fomentar algún tipo pues de buenas prácticas o de estímulo para poder adquirir algún tipo, ya sea de contratación, de bien. Cuando hablo de bien, por ejemplo, ahorita los carros eléctricos en la ciudad de Bogotá no tienen pico y placa y esto es un poco fomentado para que se consuman o se adquieran más vehículos de ese tipo que los vehículos convencionales que tienen mayor contaminación. Entonces, pues pues digamos que como hablábamos en el tema de sistemas o en los diagramas de sistemas, las empresas también se ven permeados como en ese sistema superior se creen normativas para poder tener incentivos para poder guiar ese esquema de valores sobre los cuales las empresas quieren verse representados. Y pues acá vamos a llegar al concepto de triple oro online y es precisamente en esos años 60 y 70, bueno, este concepto es un poco más de los 80, pues al haber tenido el proceso de ética empresarial y haber preguntado un poco la responsabilidad de las empresas, no solamente en los temas económicos, es decir, antes las empresas solo se orientaban a cumplir, digamos que lo que es el pago de impuestos o cumplir con las obligaciones tributarias. También se empezó a hacer una pregunta o un cuestionamiento sobre cómo las empresas también deben tener una responsabilidad o una rendición de cuentas en diferentes tipos de aspectos y es cómo las empresas responden o cuál es su compromiso ambiental o su rendición de cuentas frente a lo ambiental. Esto es mucho más claro o es mucho más evidente para nosotros, los ciudadanos de a pie, con las empresas de explotación de recursos naturales. Entonces, pues uno ve las empresas de hidrocarburos, las empresas mineras, que generalmente tienen programas ambientales para con la región donde están haciendo la explotación, porque estos procesos de explotación son bruscos con la naturaleza. Entonces, también hacen programas pues eh, restablecimiento ambiental, por decirlo de alguna forma, pero también esa pregunta es válida para cualquier tipo de organización. Entonces, oiga usted, inclusive entidad pública como el SENA, ¿qué hace usted para poder ser responsablemente, ambientalmente responsable con, pues digamos, las prácticas que ustedes desarrollan? Y pues el SENA tiene, digamos, varias certificaciones ISO asociadas, digamos, a la norma ISO medioambiental y así cualquier tipo de organización, no necesariamente del corte extractivista o de la explotación de recursos naturales, también promueven buenas prácticas en términos ambientales y eso está fomentado porque pues digamos que este concepto de triple oro online también busca dar respuesta no solo en lo económico, en los estados financieros, en el pago de impuestos, sino también cómo a través de lo ambiental la empresa contribuye a buenas prácticas ambientales. Y acá también viene otro concepto que es cómo también retribuye en lo social y es
cómo de esas utilidades, de esos procesos que usted genera para, digamos que, lucro individual, también cómo retribuye socialmente, dependiendo de su misionalidad, a las comunidades con las que ustedes se relacionan. Nuevamente, en el ejemplo de la explotación de recursos naturales, generalmente uno ve esos programas sociales con las zonas de influencia donde están el epicentro de explotación, pero también, pues, empresas que no tienen explotación, que son de otro tipo, pues es cómo retribuyen sus programas sociales, pues hacer cualquier tipo de proyectos, programas. Entonces ahí hay varios ejemplos, un techo para mi país, hay también ejemplos de donaciones para fundaciones que hacen las empresas privadas para perseguir, digamos que algunos objetos sociales. Y también para, en términos sociales, uno no solamente lo mira hacia afuera, sino también hacia adentro, como con sus colaboradores internos retribuye socialmente a partir de esas utilidades pues, que se están dando procesos de beneficio para los trabajadores. Entonces, algunas empresas y ustedes que están en el mundo tecnológico, pues generan, digamos que algún tipo de participación accionaria, dependiendo de un periodo de tiempo. Entonces, no sé, los que están interesados en trabajar en compañías grandes como IPAN, Globan, pues estas empresas generalmente les permiten, después de X rendimiento, X tema, pues tener participación accionaria, es decir, le dan acciones de la empresa a aquellas empresas que cotizan en bolsa, y también les dan otro tipo de beneficios asociados pues, a los elementos que allí se puedan dar. Este concepto de triple bottom line no es otra cosa que las empresas den respuesta en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Y esto está altamente ligados con los ODS, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un poco la pregunta y el desafío que nos vamos planteando un poco para las generaciones futuras, y es cómo podemos hacer uso de recursos naturales en el hoy, siendo lo suficientemente responsables para dejar recursos para las generaciones futuras. Y para ello se han fijado una serie de objetivos, pues digamos, en Naciones Unidas para poder tener un desarrollo sostenible sin que se consuman todos los recursos que hay disponibles hoy en día a día. Entonces es un poco el concepto que les quería traer. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Es claro la información que les he venido presentando? Sí, profesor. ¿Listo? Señor. Sí, señor, Bueno, todo claro, entonces, clarísimo. como ustedes ya les Claro. acabé de dar un poco como un eje temático, les acabé de dar como una orientación al material que ustedes se van a enfrentar, pues digamos que van a poder revisar dentro de la plataforma, pues vamos a hablar de la evidencia. La evidencia que se debe entregar el siguiente lunes, ya te doy la palabra, Jackson, se denomina ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el concepto de triple oro online. Jackson, adelante. Buenas noches, instructor, ¿me escuchas? Perfecto. Sí, profe, mira, disculpa, lo que pasa es que esta clase se está grabando. Qué pena, es que no... Sí, señor. Ok, ok, disculpa, esa era mi duda, porque no me aparece aquí por ningún lado que se estuviera grabando, por eso te preguntaba. Tranquilo, no te preocupes. Gracias por la pregunta y gracias por esas alertas, porque si no se estuviese grabando, pues tocaría más o menos hacer otra y Ok, ponerla a ok. disposición de los demás. Gracias, Jackson. Bueno, eh, con el eje temático que les expliqué, con el material de formación que ustedes van a encontrar dentro pues, del programa Ensayuna, particularmente el material Soy Agente de Cambio, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es una búsqueda en Internet de alguna marca, puede ser nacional o internacional, sobre la cual ustedes van a analizar si cumple el concepto de triple oro online, es decir, si cumple con una rendición de cuentas económicas, si también cumple con una rendición de cuentas social y a su vez ambiental. Y esa rendición de cuentas no es decir, como, voy a poner un ejemplo, Ecopetrol, que es una de las empresas que ustedes siempre eligen, y ahorita les voy a decir qué empresas no quisiera ver, pero pues ustedes dicen, Ecopetrol, socialmente cumple porque busca trabajar con comunidades indígenas. No, pues tiene que decir qué programas tiene para comunidades indígenas, cuántas personas se han beneficiado, cuántos
recursos dispone para ese proceso, cuántas becas ha entregado, si es un tema académico. En lo ambiental, dicen, está altamente comprometido con el uso de los recursos naturales y carbón cero, ¿sí? Pero la idea es cómo lo hace. A través de Sentia, que es una filial de Ecopetrol, está manejando un proyecto de pirólisis, que es un proyecto de economía circular a través del plástico, que es reutilizado para poder generar aceite de pirólisis o diésel y pueda mantener nuevos ecosistemas de hidrocarburos totalmente, no sé, ecosustentables. Económico, no es que digan cumple con la publicación de los estados financieros y con los elementos, no, es ver cómo a través de la página de internet de Ecopetrol está cumpliendo y dando un elemento de cumplimiento frente a esos elementos financieros y frente a los elementos de impuestos que allí se generan. Conclusión, lo que ustedes tienen que hacer es buscar una empresa que y van a aplicar el concepto de triple euro online y van a verificar si cumple o no cumple, presentando datos, cifras y conceptos de su cumplimiento. Nuevamente, no es decir, la empresa cumple porque es dentro de, no sé, su promesa de valor dice que va a ser socialmente responsable con las comunidades con las que interactúa. No, tiene que decir qué programas, qué proyectos, cuántas personas se han visto beneficiadas y pues dar como una explicación contundente sobre el tema. Y la información tiene que ser actualizada. Esta es una de las evidencias que ustedes, bueno, pues no va a ser ustedes los que hoy están acá, pero los aprendices del SENA tratan de plagiar en lo que tiene que ver ética. Y pues eligen siempre las mismas empresas, por tanto, pues traten de romper un poco el esquema. No quisiera ver el grupo Nutresa, no quisiera ver Da Vivienda, no quisiera ver Ecopetrol, no quisiera ver Bancolombia, El Éxito, porque si bien son las empresas donde más pueden encontrar información en la página web, son las empresas que siempre hacen y adicionalmente pues ustedes encuentran las evidencias en internet, esto no es ningún secreto, y ni siquiera las cambian, entonces colocan, no sé, el éxito y muestran el informe, cifras de 2018, de 2019, de 2021, y pues ya estamos casi en 2026 y pues esas cifras pues ya pierden valor. Puede que el éxito en 2021 tuviese un programa de siembra de árboles, pero hace 4 años no lo hacen, entonces las cifras tienen que estar actualizadas. Las cifras máximo deben ser con corte 2024, en lo posible que sean 2025 para poder hacer este elemento. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. ¿Listo? Esta evidencia debe ser entregada con normas APA. Si ustedes van a utilizar citas de información pues, de los sitios web que ustedes van a consultar, deben citarlos, deben relacionarlos en la bibliografía. Y cuando digo citarlos es si ustedes van a decir, el grupo Éxito sembró 800.000 árboles en el departamento de, no sé, Cundinamarca, pues lo que ustedes tienen que citar es efectivamente de dónde sale esa cifra y poderlo hacer con normas APA. Daniel, adelante. Yo podría utilizar empresas de otros países que puedan tener la información más actualizada para evitar eso de que lo que usted dice de que siempre terminan siendo 2 o 3 años antes Sí. y entonces debería ser más actualizado. Sí, perfecto, puede ser. Acá mi invitación es que Ok. también utilicen empresas como novedosas, no sé, ahorita en el mercado laboral hay muchas empresas que están saliendo en el mercado que son novedosas, Bolt, que es lo de datáfonos, Rappi, Nubank, Lulobank, es decir, hay muchas cosas, hay muchas empresas que inclusive están asociadas al ámbito de la tecnología que les puede servir a ustedes de posibilidad para pues tenerla. También pueden mirar otras empresas, no sé, ahorita en mi explicación les mencioné 2 empresas de tecnología, IPAM, Globant, no sé, cualquier otro tipo de empresas que les permita poder analizar y que no sean comunes. Lo que yo les digo es siempre hay una empresa que esto quede grabado en el minuto 1:19 y es que no quiero ver, y esta sí está prohibida, se llama Patagonia. Cuando ustedes colocan triple oro online o empresa, les va a salir
esa página de primeras. Lo que la mayoría de gente hace es copiar y pegar. Entonces no quiero, para evitarme la suspicacia de si fue copiado y pegado, pues básicamente lo que vamos a evitar es que utilicen la empresa Patagonia, ¿vale? El trabajo lo van a entregar en Yo PDF. hasta, Dale, Daniel. no, no, que le iba a decir de que yo tengo pensado utilizar una empresa tecnológica porque siempre las empresas tecnológicas siempre están más firmes en la cuestión de lo medioambiental y más ponen mucho más actualizaciones de su información a cada año y yo he visto documentos PDF que ellos mismos lo publican en sus propias páginas. Súper, pueden servir, así que está bienvenido. Entonces deben responder a los criterios de la guía y el material, lo que les decía la clase pasada, cuando entren a la evidencia, descarguen el anexo de la evidencia, verifiquen todos los elementos que están allí y deben entregarlo en formato PDF al 1 de diciembre a las 23:59. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tengo una pequeña duda, instructor. Buenas noches. La evidencia Hola, Juan va David. en la actividad que dice estrategia para el uso racional de los recursos naturales, ¿correcto? Sí, señor. Muchas gracias. Buena pregunta, Juan. Lo que pasa es que en algunos programas de formación, por eso acá vuelvo a compartir pantalla, por eso es que acá les coloco ejemplo de una marca sostenible que cumpla con Triple Oro Online. En algunos diseños curriculares tiene este nombre y en otros se llama Estrategia para el Uso Racional de los Recursos Naturales, pero en ambos persiguen la misma, es lo mismo lo que hay que entregar. ¿Alguien más tiene preguntas? O sea que hay que colocar lo mismo en las dos evidencias que hay que enviar, en el mismo documento. No es solo una evidencia, pero lo que les decía es que no sé si son fichas antiguas eh, o que fueron creadas a partir de el registro calificado antiguo, tiene un nombre, ejemplo de una marca sostenible que cumpla Triple Oro Online. Si son las nuevas, puede que tenga el nombre de Estrategia del Uso Racional de los Recursos Naturales o al revés, pero lo que quiero decir es que es solo una evidencia que puede tener esos dos nombres. Ah, ok, listo, muchísimas gracias, ya entendí. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas a todos, pues les deseo una feliz noche. Gracias a todos por su asistencia y participación. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión sincrónica. Por favor, no se dejen coger la noche con la entrega de evidencias porque, como les mencionaba a un principio, pues ahorita cierre de año es mucho más complejo extender plazos, dar oportunidades. Entonces, por favor, sean muy acuiciosos con la entrega de los trabajos. Ah, bueno, es un tema importante, esta evidencia es individual. ¿Listo? Entonces, pues está en sus manos. Todas las evidencias de este componente son individuales, entonces en cada uno de ustedes está Profe, poder desarrollar este elemento. ¿Quién habló? profe, Perdón. Levantamos la mano, por favor, para poder saber con quién está hablando. Gendry, adelante. profe, yo tuve nota negativa en las dos evidencias que subí. ¿Hasta cuándo tengo chance para volver a entregar? Eh, Hasta hoy hay plazo a las 23:59, acorde al cronograma. Bueno, profe, muchas Jackson, gracias. gracias. Jackson, adelante. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que yo no he podido, bueno, me falta todavía terminar una actividad de las que estaban pendientes. Y pues la pregunta es, usted dice que hasta hoy es el plazo, pero si no lo puedo subir hoy ya no tengo oportunidad o porque mañana pensaba subir las dos mañana de una vez. Mm,
pues hagan todo su esfuerzo, dependiendo cómo cierra el corte, pues verificaré si hay posibilidad de extender o no. Entonces, tanto para Gendry como para Jackson, realicen las evidencias, ¿sí? Indistintamente que cierren hoy. Ahí vamos analizando la posibilidad de la apertura, pero por calendario que acabé de explicar, las evidencias cierran el día de hoy. Pero nuevamente, termínenla, tanto Gendry como Jackson y todos los que estén de pronto escuchando, y probablemente pues habilitar un espacio para que lo puedan entregar. Eso sí, con una premisa fundamental, pues para los que entregaron a tiempo, pues no sería justo para los que no entregan de pronto a tiempo, pues tener el mismo criterio. Entonces, pues los que entreguen, si llego a abrir esa oportunidad de entrega de evidencias fuera del cronograma, tendrán, pues digamos, generalmente cuando yo evalúo, tengo un criterio de evaluación y es quien entregó a tiempo tiene el 20% ya ganado porque pues cumple con ese elemento de cumplimiento del cronograma. Los que no, pues ese 20% no lo van a tener, entonces indica que pasar la evidencia va a ser más difícil, entonces tienen que entregar evidencias de muy buena calidad. ¿Listo? Dale, ¿De profe, acuerdo, muchas Gendry y gracias. Jackson? Ok, listo. Daniel, adelante. Profe, pero hubo una que creo que a mí o sea, salía que era hasta el día 23, pero hasta las 12 de la noche, y entonces yo lo envié como 40 minutos después. Yo ahí de igual forma les dé una nota, pero esa sí me la califica como si estuviese a tiempo, porque Sí. usted había dicho que era hasta hoy el plazo, como que no entendí eso que salía en la página. Sí, de pronto todo es un error de mío como ser humano que me puedo equivocar, que esté configurado en ese caso particular a 23, pero pues desde el principio les compartí este cronograma que es a 24, ¿sí? Entonces no se preocupen, ¿listo? Ah, ok, No bueno, habría gracias. ningún. Listo. Bueno, a todos darles las gracias y bueno. Está mirando acá, pues sí, no me molesta no tener esa ventaja, es justo. Mm, Gracias, David, por ser honesto, sincero con las rúbricas de calificación y los elementos en particular. Entonces, a todos desearles una feliz noche. Gendry, Jackson, bueno, los que estén en una situación similar, no sé si David también que estaba escribiendo, pues ponerse las pilas, hacer las evidencias y bueno. Poder completar, digamos, no dejen de hacer las evidencias, ¿listo? Ese es el mensaje final. A todos, feliz noche y bueno, espero que tengan una buena semana. Gracias, profe, igualmente. Que tenga buena noche. Buenas Gracias. noches, doctor. Chao. Gracias. Entonces, feliz noche, que descanse. Hasta luego, muy amable.